Si a Macri algo aún le faltaba por realizar, alguna barbaridad mayor todavía, ayer la cometió. Ayer la cometió de cabo a rabo. Es decir, involucrar a las Fuerzas Armadas en el problema del narcotráfico. Y claro, es un tema demasiado espinoso que mucha gente no conoce absolutamente nada del tema o conoce referencias. Pero uno que ha andado pendiente de todas estas cosas en el mundo sabe, por ejemplo, yo estoy acá cerca de lo que ha acontecido. Aquí en México, el narcotráfico, con la presencia de las Fuerzas Armadas, perdieron 140.000 vidas de mexicanos. O sea, el ejército mexicano eliminó 140.000 personas, distintas formas y distintos acontecimientos, en el combate al narcotráfico. Y la realidad, la verdad de todo eso es que hoy está más asentado, más afirmado que nunca el problema del narcotráfico y el lavado de dinero en México. Entonces, si vamos a tomar como referencia a México o si vamos a tomar como referencia a Colombia, es terrorífico. Pero no sería nada importante que estuviésemos diciendo aquí si no tuviéramos referencias concretas. O sea, si no pudiéramos afirmar lo que afirmamos con una evaluación con conocimiento del tema y con haber sido testigo presencial de muchos hechos que se han dado a lo largo de los últimos 15 o 20 años. Hoy vamos a tocar ese tema acá para ver la esperanza y el drama que se cierne sobre nosotros. No es fácil entenderlo y no se tiene todavía una conciencia de el desastre al que ha sido ayer arrojado el país. Es uno de los hechos más deprimentes y degradantes que acaba de cometer este gobierno. Frente a hasta ahora una reacción pasiva de las fuerzas que realmente debieran integrarse en esto. Habría que sospechar, no sé, pero el tema es bastante interesante y vamos a desarrollarlo en el espacio que tenemos nosotros habitualmente dedicado a tocar los diferentes temas que nos preocupan. Y claro, vamos a separar los tantos. No es lo mismo hablar de narcotráfico que hablar de drogadicción. El drogadicción es otro tema demasiado espinoso y demasiado profundo para tocarlo cuando uno habla del narcotráfico, o sea, de la esencia del problema. Y entonces, para hablar de la esencia del problema, tenés que tener elementos, tenés que tener conocimiento y tenés que tener información, porque si no, sos un guitarrero más. Y claro, yo no estoy directamente involucrado en el tema, yo personalmente no estoy involucrado para nada, pero tengo gente muy cercana a mí que sabe muchísimo de esto y que ha estado y está muy involucrado en el tema profesionalmente, o sea, no con la guitarrita que como muchísima gente que ahora habla de este problema y se larga a opinar como si fuera una enciclopedia. Este es un problema demasiado agudo que solamente tratados por profesionales, dedicados años al estudio operativo en el terreno, puede hablar con propiedad de eso. Afortunadamente yo tengo conocimiento de gente que sabe todo y que reúne todas esas aptitudes indiscutibles y son testigos, han sido testigos de la transformación y sobre todo del problema argentino, porque el problema argentino tiene un comienzo y se ha ido desarrollando en los últimos 20 a 25 años, increciendo de tal manera que ha terminado en este desastre, tomado el país por una fuerza increíble, pero no te creas que solamente la fuerza del narcotráfico. Aquí hay un montón de componentes impolutos que están directamente complicados en el tema. Y cuando se habla de los impolutos que están complicados en este problema terrible, dramático, te estoy hablando de funcionarios de gobierno, te estoy hablando de jueces, te estoy hablando de fiscales, te estoy hablando de periodistas, te estoy hablando de banqueros, te estoy hablando de la banca internacional. Es
es toda una madeja. Se mueven miles de millones de dólares detrás del narcotráfico. Es uno de los negocios más florecientes en los últimos tiempos y está complicado todo. En todas partes, no solamente en un lugar, en todas partes. Es una red mundial. Y claro, las mafias y todas sus adyacencias participan en esto. Nosotros vamos a hablar un poco de este tema en relación a las Fuerzas Armadas que ayer han ingresado en el problema y que no se imaginan el dolor de cabeza que nos van a producir y el desastre y la tendada de miles de asesinatos que se van a dar. Y indefectiblemente, como ha ocurrido en todos los países que ha utilizado el mismo mecanismo, las Fuerzas Armadas terminaron por estar involucradas también en el delito. O sea, los que vinieron a combatir también al final terminaron involucradas en el delito. Difícil el tema, ¿eh? Y claro, todo esto nace de la decisión de que Macri se quiere mantener en el gobierno como sea y a como dé lugar. O sea, va a acudir a los recursos más increíbles, inconcebibles, con tal de él mantenerse en el gobierno. Es decir, no Macri, sino todo el equipo que conforma el visible e el invisible. Porque acá hay un equipo visible que nosotros vemos, que son los perejiles que actúan, y los invisibles que son detrás del telón, que son los que están manejando los hilos de este gobierno. Entonces ellos por cualquier forma quieren ser simpáticos al poder mundial, quieren seducirlo con algún cuento, han inventado todos los posibles, y ahora han encontrado un filón, meter a las Fuerzas Armadas como se ha estado pidiendo hace mucho tiempo e involucrar a esas fuerzas para que ingresen a cumplir un rol policial. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar al narcotráfico. El narcotráfico es una organización mundial con una profesionalidad extraordinaria que ha penetrado todos los estrados de todos los poderes en el mundo. Gobiernos, instituciones religiosas, instituciones jurídicas, banqueras, en fin, todos los poderes culturales. No hay un solo límite que pudiera escapar al destino de estos. Por eso cuando alguien intenta desprenderlo de todo esto que hemos enunciado, no tiene asidero, no tiene fundamento. O sea, está todo interconectado. Y si hay alguien que está menos capacitado, porque no ha sido preparado para eso, son las Fuerzas Armadas. Pero no es porque uno lo diga por voluntad o porque uno crea que es una oportunidad que está haciendo Macri ahora, sino por los resultados que se han obtenido en otros lugares del mundo donde han hecho exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta oportunidad, esta puerta abierta al infierno que acaba de abrir Macri, y ensombrece todo el futuro nuestro, porque se vuelve a repetir algo que ya creíamos que ya estaba superado, involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Y eso ya tuvimos 30.000 desaparecidos con eso. O sea, el pretexto era otro, pero las consecuencias y los resultados van a ser exactamente los mismos, seguramente. Y si los resultados van a ser lo mismo, entonces viene la pregunta: ¿estamos nosotros preparados para resistir ese empellón que se va a comenzar a dar en próximos tiempos? No, no estamos preparados, para nada, nosotros no estamos preparados. Como no estuvimos preparados nosotros hace 25 años, porque esto comienza en 1991 más o menos. O sea, cuando todavía recién estaba Menem en el gobierno. Es cuando empezó a aparecer el problema este terrible. Y claro, como había gente del gobierno involucrado en el tema este, que ahora todavía andan dando vuelta por ahí como impolutos. Por ejemplo, ese diputado de Cambiemos era peronista en aquellos tiempos. Y además de ser peronista era el director era el Cedronar, que tenía el control de los percutores químicos, que eran los químicos para transformar a la droga. Entonces, esa gente que estaba involucrada, que eran banqueros, que era funcionarios del gobierno, jueces, fiscales, la banca,
esa gente ya estaba operando en Argentina en la década del 90. Entonces, cuando una persona especializada en eso detecta el problema y lo denuncia, está en Google, pueden ustedes verlo, en 1990 el problema del narcotráfico en Argentina, que era un funcionario muy importante del que representaba el control de la droga en el mundo. O sea, el jefe de la DEA en la Argentina. Determina que todo el mundo estaba involucrado y hace la denuncia. Periodísticamente está todo, ustedes pueden googlearlo. Y entonces, ¿cuál es la reacción? El gobierno, al verse acorralado, pide el desplazamiento de ese funcionario, porque afectaba a los intereses comerciales del país con los Estados Unidos. Ahí empieza el gran problema argentino. Se descubre un lavado de dinero producto del narcotráfico de 1.500 millones de dólares. Entonces nosotros ahora, después de 20 y tantos años, empezamos otra vez de nuevo. Traemos una novedad. ¿Cuál es la novedad? ¿De qué vamos a hablar ahora que ya no se conozca? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y tenemos gente capacitada para enfrentar el desafío? Porque las Fuerzas Armadas no lo son. Y la respuesta es totalmente negativa. Efectivamente, las Fuerzas Armadas no son una policía especializada en esto, porque se necesita gente especializada en esto que realmente conozca el mecanismo de todo esto, porque están involucrados un montón de elementos. Y curiosamente, el elemento principal no es el transporte de la droga que utiliza la Argentina como plataforma para despacharla hacia todos los confines del mundo. El problema es los que de guante blanco, que no tocan la droga y que son los bancos fundamentalmente y el gobierno que controla todo el aparato secreto de la seguridad. Entonces ahora, para quedar bien, para conseguir inversiones, porque esa es la verdad, ese es el meollo del tema, conseguir inversiones como sea, aún matando a la madre si es necesario. Estamos ahora, por eso, inmersos en un drama, pero un drama de unas dimensiones inconmensurables. Pero lo peor de todo es que no estamos preparados para eso. Y claro, vamos a salir como locos a comprar armamento, a volver a hacer una barbaridad. Porque la defensa, porque resulta que ahora nos vamos a dar cuenta que las Fuerzas Armadas carecen de todos los instrumentos, de toda la capacitación, carecen de todos los elementos de movilidad, carecen de aviones, en fin, unos negocios monstruosos detrás de esta decisión de ayer. Es decir, aquí está perversamente pensado. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con la compra multimillonaria de todo el equipamiento para las Fuerzas Armadas ahora en este nuevo descubrimiento? Pero ya que estamos hablando del tema, no vamos a obviar también que en el gobierno anterior hicieron la vista gorda. Yo personalmente, o sea, no es que me lo escuché de alguien o me lo contaron o lo leí en algún diario. Yo personalmente hablé con la ministra Garré y le propuse algo muy importante, que todavía en ese tiempo, hará unos 10 años atrás, 8 años o 10 años atrás, le propuse concretamente tratar de ayudar, tratar de incursionar en ese tema. No personalmente no, sino la gente de mi relación, que sabe mucho de ese tema profesionalmente. No, para nada. Estoy hablando y denunciando quien fue ministra de Cristina. O sea, que no les interesó el tema. O sea, por lo menos hubieran hablado conmigo. Cuando yo le hago la propuesta, cuando yo le hice la propuesta a la ministra Garré, en una reunión de la Cámpora en el Hotel City, en pleno centro de Buenos Aires, me dijo, encantado, ¿quién es? Tráigame las personas. Tráigame las personas, me dijo entusiasmada, así todo. Nunca me quiso recibir, ni siquiera contestar la cantidad de veces que hice llamados y que traté de llegar hacia ella.
Es decir, ahí había gatos encerrados indudablemente, porque una persona que está al cargo de una representación del gobierno y viene algún ciudadano y le propone algo, debiera por lo menos, si no ella, no lo podía hacer ella, por lo que fuere, hubiera mandado a alguien a hablar con esa persona a ver qué era lo que ofrecía. Porque yo le mencioné cuando le ofrecí, tengo una persona profesional del tema este que conoce cómo funciona el narcotráfico en el mundo. No es que sea cualquiera, le dije, es un profesional formado en el campo de batalla. Sí, pero me dijo un escándalo, nunca me quiso recibir. La ministra Garré. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vemos que está agujereado por todos lados? Ahora vamos a empezar a hablar de radares y estupideces, ahora vamos a empezar a hablar de cosas que... Y entonces vamos a involucrar a la Fuerza Armada. Y entonces ahí hay un espejo. Colombia primero y México, 140.000 muertos. Por este tema que va a empezar hoy. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, el pueblo, ¿qué hacemos? Y denunciar. Denunciar y tener la capacidad de sostener la denuncia. Pero no denuncio el narcotráfico, porque eso es una cosa que no se va a poder vencer nunca. No se va a poder vencer, el narcotráfico no va a desaparecer bajo ningún punto de vista. Están involucradas las más grandes instituciones del mundo en eso. Eso, sáquenselo de la cabeza. Dicho por las mismas personalidades que manejan el problema en el mundo. Por lo tanto, esta decisión perversa y maligna, que tiene una cantidad de correlatos visibles e invisibles, nos pone a nosotros en pie de guerra y nosotros indefensos. En pie de guerra con una fuerza, una potencia mundial, que es el narcotráfico con todas sus ramificaciones en todos los órdenes, y nosotros un pueblo indefenso que lucha para llegar a fin de mes. Imagínense cuál será el futuro. Entonces, el gobierno, en su desesperación, ha puesto un eslabón más en la desgracia que nos han traído. Pero también tenemos nosotros que ser conscientes. Los nuestros son los culpables de que se haya dado esto. Y no vamos a esquivar el bulto diciendo que la culpa de que Macri esté en el gobierno fue nuestra. De nuestra gente incapaz que todavía quiere venir a enseñarnos cómo hay que hacer para pensar distinto. Con recetas perimidas hace 50, 70, 80 años. Ese es el proyecto que tienen. Reconstituir el país de hace 50 años. No entienden nada y no tienen capacidad de entender tampoco. Así que, compañeros, amigos, hermanos, lo único que nos queda es ir preparando los muertos. Yo tengo una visión muy concretamente clara de lo que ha pasado en México y en Colombia. No es que vamos a buscar en los diarios para ver si nos enteramos. 140.000 muertos tiene México por este problema y meter sobre todo las Fuerzas Armadas en esto. Y se corrompieron las Fuerzas Armadas. El narcotráfico las venció. O sea, la plata, la guita, viejo. No hay quien se resista. No hay quien se resista. ¿Y sabés por qué no hay quien se resista? Porque las fuerzas señeras, los que manejan el mundo, que es la banca internacional maneja el mundo, las divisas, todos los recursos financieros del mundo están en las manos de ellos, están involucrados en el negocio. Entonces no hay forma de pararlo, no va a haber forma de pararlo nunca. Solamente el único consuelo que tenemos nosotros como pueblo es espantados ver desfilar el drama que cada día se va a ir agudizando más. Y la indiferencia de la incapacidad de nuestra dirigencia, que no está preparado para nada para enfrentar ese problema y que Macri se los ha metido de prepo. Fíjate vos, ¿para qué está el Congreso? ¿Para qué está la Constitución? ¿Para qué están las leyes? ¿Para qué están los jueces? ¿Para qué está la Suprema Corte? ¿Para qué están los diputados? ¿Para qué están los senadores? ¿Para qué están? ¿Para qué están? Preguntate y respondeme, ¿para qué están?
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en qué manos estamos? Y con los tontos que puteando creen que van a resolver todo esto. ¿Te das cuenta que un tipo que putee no puede resolver esto? Que acá se necesita mucho coco y mucho conocimiento y capacidad. Y buscar a la gente que sepa realmente, que sepa del problema. No puede esto enfrentarse a ponchazos como están tratando de hacer ahora. Esto es una vergüenza y todos nosotros, si lo aceptamos, somos cómplices. Entonces, prepárate para ver desfilar tus muertos.